En este día vamos a hablar acerca del bautismo. Para ello vamos a abrir en Juan el Evangelio capítulo 3. Amén. Antes de ello vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos traiga revelación por su palabra. Gloria a Dios. Padre Dios, yo te doy gracias porque tú estás en medio de este momento, en medio de esta conversación. Señor, porque tú estás hablándonos, porque tú nos has cuidado, nos has abrazado, nos trajiste, Señor, invitados por tu Espíritu Santo y has querido, Señor, que en esta mañana podamos escuchar tu voz. Señor, gracias porque escuchamos tu voz no solamente en nuestros pensamientos, sino al leer las Escrituras. Escuchamos tu voz aun cuando nos habla algún hermano, y a veces, Señor, si los que predican callan, hasta las piedras hablarán, porque tú quieres hablarnos a todos hoy. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú nos des revelación por la palabra, para que nuestro gozo sea completo en el Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y amén. Gloria a Jesús. Quiero comentarles, antes de que se me pase, es que el próximo domingo el bautismo va a empezar una hora antes, a las 10 va a empezar, pero yo voy a pedir que aquellos que se bautizan estén a las 9, ¿sí? Porque vamos a tener una breve charla final con todos los que se bautizan, y a las 10 vamos a hacer el bautismo. Por favor, no llegue tarde, porque a las 10 hacemos el bautismo. Y a continuación, sin terminar, seguimos con la cena del Señor el domingo próximo. Amén. Así que a las 9 se encuentran los que se bautizan, y a las 10 empezamos con el bautismo. Gloria a Dios. Amén. ¿Entendió? Diga amén. Gloria a Dios. Sí, muy bien. Damos la bienvenida a todos aquellos que vienen por primera vez, y aquellos que hacía tiempo que no venían también son bienvenidos y sean bendecidos en esta mañana. Gloria a Jesús. En el capítulo 3 y versículo 1 de Juan Evangelio vamos a leer. Amén. Juan capítulo 3 y versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido por el Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os dijere si os dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió del cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por Él. Amén. Hasta aquí nomás, podemos después seguir leyendo, pero a mí me toca mucho esta porción porque si entendemos que Jesús, y no estamos hablando de un predicador, ni siquiera un apóstol, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre en la carne, Jesús predica el Evangelio para que todo aquel que crea sea salvo. Amén. Y acá nos muestra la palabra que había un hombre fariseo. Saben que los fariseos tenían una religión acerca del judaísmo por la ley. Tomaban la ley tal cual y ellos trataban de alguna manera cumplirlas, pero la Biblia cuenta que ellos predicaban de la ley, pero no podían cumplirla. Entonces Dios llamó al fariseo como aquel que, ¿cómo se llama? Le decía como hipócritas, porque ellos eran sepulcros blanqueados, se veían santos de afuera, pero adentro estaban muertos. Decía, porque no tenían al Espíritu, solamente tenían la ley. Entonces, este fariseo que era maestro, que era una persona que tenía que saber prácticamente de memoria toda la palabra de Dios, las profecías, él no podía equivocarse y el Señor lo desafía aún por el conocimiento, mostrándole que para ser salvo era necesario dos cosas, quizás hasta tres. La primera es nacer de nuevo. Y esto refiere a todos los hombres que creen una vez y después de esto el juicio. Que para ser salvo tenemos que creer en el Señor Jesús y recibirlo en nuestro corazón. Lo primero que Dios le dice que tienes que nacer de nuevo. El nacimiento en esta palabra lo identifica también con el bautismo. Imagínense que en el tiempo del Señor Jesús había un profeta llamado Juan el Bautista que él bautizaba para arrepentimiento. Y eso estaba bueno, porque nosotros podemos decir que el bautismo es parte de la salvación. Pero Jesús dijo, yo no voy a bautizarles con agua, sino con el Espíritu Santo cuando envíe mi Espíritu. Entonces también dice que tenemos que nacer no solamente del arrepentimiento, sino también tenemos que nacer del Espíritu. Amén. Ahora es tremendo porque la palabra nacer en esta palabra significa morir. Es decir, cuando hablamos del bautismo, si leemos en Romanos capítulo 6, habla que para nacer tenemos que morir, ser sepultados por las aguas del bautismo y resucitar en Jesucristo. Así que todas aquellas personas que no han muerto a la vieja vida, que no le han entregado su corazón, el bautismo no tiene sentido, no tiene valor, no cambia la vida de nadie. El bautismo es parte del proyecto divino de nacer de nuevo, primero por la fe y también por el Espíritu. Amén. Acá hay algo que yo quisiera remarcarles, que tiene que ver con qué es el bautismo. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y le entregamos nuestro corazón, Él nos ha perdonado o nos perdona. Obviamente uno le dice, Señor, perdóname, ¿qué hice? Hice esto, viví una vida equivocada, confusa. Cuando uno le entrega su corazón al Señor, lo primero que sucede es que Dios lo perdona, lo limpia con su sangre preciosa. La Biblia cuenta que hay tres maneras de santificación. Una es por la palabra, al creer somos santificados por la palabra, somos santificados por su sangre preciosa y somos santificados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces necesitamos de las tres partes para vivir una vida en santidad. Jesucristo dijo, el que cree y es bautizado es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, que Jesús dice que el bautismo sin creer no te salva. Es decir, una persona para ser salvo necesita primero creer. Es decir, cuando uno cree, está dispuesto a dejarlo todo, a cambiarlo todo, porque la salvación viene a través de creer, de tener convencimiento de pecado y decir, yo renuncio a todo lo que viví. Entonces Dios hace cambios espirituales y radicales en nuestras vidas. Cuando tú crees y le entregas tu corazón, el Espíritu Santo viene y te sella. Y no solamente eso, viene el Espíritu Santo a tu ser
y te fortalece y te convence, dice la palabra, primero de pecado. Porque cada vez que vayas a mandarte un problemita, el Espíritu Santo dice, no lo hagas. El primer momento que Él te convence es cuando Él te dice, necesitas ser salvo, necesitas ser libre. Y cuando uno siente que el Espíritu Santo, como pasó esta mañana, yo sentí convencimiento de pecado. Aún siendo salvo, siento convencimiento. Aún cuando hago algo que no está bien, el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros y nos convence de pecado. Pero dice que también nos convence de juicio. Es decir, que Dios intercede ante el Padre por las maldiciones que han venido por el pecado. Y Él nos convence que somos sus hijos. Es decir, que Él frena el juicio que hay sobre nuestras vidas por el Espíritu Santo. Es decir, ¿y qué más? Y de justicia, por cuanto Él está en el Padre, Jesús, el Espíritu Santo nos habla a nosotros, porque Jesús personalmente no viene, su Espíritu es el que está en nosotros cuando le recibimos, y dice que Él hace justicia sobre Satanás y los demonios. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y todo lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado, pero también dice que anula el acta de los decretos que nos era contraria. Y dice más, y los clavó en la cruz y los puso públicamente despojando a los demonios. Es decir, mi hermano, cuando tú recibes a Jesucristo, lo primero que hace Jesús, su Espíritu Santo en nosotros, que todos esos decretos de maldición que habían sobre tu vida, Dios los anula. Y no solamente los anula, sino que los clava en la cruz y lo expone públicamente para que los demonios vean que fuimos perdonados. Y no solamente eso, sino que dice que Dios despoja a los demonios que vengan a buscarnos. Amén. Eso es salvación. Eso es lo primero que tiene que acontecer para que tú te bautices. Una persona que recibe a Jesucristo recibe la liberación, recibe la sanidad, recibe la protección, recibe la presencia de Dios. Una persona que dice tener a Cristo y no tiene presencia de Dios es un religioso nada más. Es una persona que no sabe por dónde camina. Pues Dios dice que Él te convence de pecado, juicio y de justicia. Eso es lo que dijo Jesús. Esa es la promesa del Espíritu Santo en nosotros. Jesús dijo en esa misma porción en Juan, dice que a ustedes les conviene que yo me vaya. Él estaba hablando con sus discípulos. Pero si no me fuera, no vendría el Espíritu Santo. Pero si yo me fuera, dice, vendría el Espíritu Santo y recibirán poder de Dios. Amén. Pero analizando un poquito Juan capítulo 3, que es la parte que hoy quiero hablarles, podríamos haber tomado Romanos capítulo 6, donde habla acerca de qué es el bautismo, donde ya nuestro cuerpo y nuestros miembros del cuerpo no están sujetos al pecado, sino que han muerto en Cristo para resucitar en Cristo. Es decir, hay personas que vemos transformadas y es por el Espíritu Santo, es por el perdón de pecados, es por el Espíritu Santo y es por el bautismo. Muchas personas que después de haber recibido a Jesucristo fueron bautizadas, fueron totalmente transformadas, cambiadas, porque lo primero que Dios cambia es nuestra mente, que es nuestro corazón espiritual. Él no va a cambiar tus latidos acá, va a cambiar tus pensamientos, porque del corazón, que es nuestra mente, salen los malos pensamientos, también los buenos, pero también salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen las drogas, por ejemplo, salen los adulterios, las fornicaciones del corazón del hombre. Por eso dice que es engañoso más que todas las cosas. Y Dios transforma el corazón cuando uno entrega su corazón a Dios. Dios hace nuevas todas las cosas. Seguramente va a venir el diablo a acusarte, pero tú vas a poner la mano así. Jesús, su sangre, me ha hecho libre. Jesús está conmigo. Amén.
¿Cuántos digan que Dios le ha hecho libre? Pueden decir, Señor, tú me has hecho libre. Tú eres libre por la sangre del Cordero de Dios. Y ningún acusador puede acusar tu vida, pues si tú tienes a Cristo, eres salvo. Amén. Acá Nicodemo era un hombre que sabía mucho de la ley. Hasta podía acusar de aquellos que no cumplían la ley, estaban bajo condenación, pero Jesús dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino. En otras palabras, cuando dijo, si tú no naces del agua, que es el bautismo, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo en las personas, no entiendes nada. Podemos saber mucho de la Biblia, leer mucho de la Biblia, caminar mucho en el entendimiento, pero Dios quiere que tú nazcas de nuevo. Dios quiere que tú sepas que Él te ama, que Él puede transformar tu vida. Usted sabe que nacer significa morir. Pues nacer del agua significa bautismo. Y bautismo significa sepultura. El bautismo de Romanos 6 habla de sepultar nuestros pecados, de morir en Jesucristo y resucitar nuevamente en Cristo, en novedad de vida. Nacer del Espíritu es permitir que el Espíritu Santo entre en ti con un anhelo y una sed y un hambre de que Él tome el control de tu corazón. Es lo que dice esta palabra. Y si tú lo crees, Dios lo hace. Dice el Señor Jesús, ¿qué padre siendo malo le va a dar a su hijo en vez de un pan una piedra, en vez de un pez una serpiente? ¿Cuánto más si rogamos al Padre que envíe su Espíritu Santo? Él lo dará. Amén. Y si tú lo pides, Él vendrá sobre tu vida. Por eso esta mañana es una mañana de victoria. Dios puede cambiar todo, transformar todo, solamente creyéndole a Dios y creyendo a su palabra. Amén. Pero algo más. A veces el Evangelio se transforma en imperiosamente una ley. Hay personas que predican con la ley y no con la gracia. Usted sabe que estamos en el periodo de la gracia de Dios. Este periodo de la gracia significa que el Señor ocupa el lugar del sacrificio por nuestros pecados. Y Él dijo que tú no tienes que sacrificarte, sino que tú tienes que creer y tienes que entregar tu corazón a Él. Amén. Pero ¿qué pasa con aquellos? Bueno, yo tengo a Cristo, yo hago lo que quiero. Es que si tú tienes a Cristo, el Espíritu no te va a dejar que tú peques. El Espíritu no te va a dejar solo, pero tampoco te va a dejar que peques. Pues el Espíritu es muy ocurrente. Cada vez que hay una puerta donde tú vas a pasar y el enemigo te va a agarrar, te va a decir, no cruces esa puerta. El Espíritu Santo te va a frenar para que no vuelvas a caer. Amén. Aún así, hemos visto hombres de Dios o mujeres de Dios, no importa sus categorías o ministerios, que han caído. Y la Biblia dice, 7 veces cae justo y Dios lo vuelve a levantar. La misericordia de Dios es muy grande. No con esto nos permite que nosotros hagamos lo que queremos, pero sí sabemos que tenemos asegurado el perdón de nuestros pecados si a Él vamos y a Él le confesamos. Amén. Bien. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito. Unigénito no quiere decir solamente único, quiere decir único en su género. Es decir, no había otra persona igual. Jesús dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. Dice así, escuche bien, unigénito es porque Él era 100% Dios, ¿no? Y era también 100% hombre. Yo imagino Jesús, usted no crea que Jesús era un ser raro, era un hombre como usted, con un corazón, con sangre, de carne y hueso, con las mismas necesidades, tenía hambre, tenía sueños, se cansaba. Pero Él era 100% Dios también y 100% hombre. Entonces el Señor dijo, créanme en mí. Cuando ustedes recuerdan en esa porción que está en Hechos,
Cuando dice que fue apresado Pedro y después él con mayor denuedo, porque tenía el Espíritu Santo, él no podía callar, tenía más ganas de predicar. Cuando lo azotaban, cantaba. Cuando lo metían preso, salía y predicaba más, no importa que vaya preso. Pero dice, ¿se acuerdan ustedes de ese hombre que ustedes azotaron, que ustedes crucificaron? Ese hombre que lo llamamos Jesús, ese hombre no era un hombre, era Dios. Más le pegaron. No me importa que me pegues, pero ese hombre dio su vida por mí. Ese hombre, su espíritu está ahora en mí. Su espíritu está en ti. Y tú puedes decir, Señor, gracias. Porque el Espíritu Santo de la promesa de Dios, de Jesús, ahora está en mí. Aquellas personas que se van a bautizar tienen que estar convencidas que Dios está en su corazón. Tienen que estar convencidas que Dios está en ellos. El Espíritu de Dios va a revolucionar tus pensamientos. Hace unos años el Espíritu Santo cambió mi manera de vivir. Yo nací en un hogar cristiano también, con familia cristiana, mis abuelos fundaron iglesias. Vengo de toda una trayectoria de vida cristiana. Pero alrededor de 32 años atrás, el Espíritu Santo me bautizó. Me transformó totalmente. Porque yo venía de esos jóvenes que no habían probado nada en el mundo. Ni siquiera jamás fumé, para que tengan una idea. No sé lo que es una droga, porque a lo sumo sé lo que es una aspirina para dolor de cabeza. Sin embargo, yo recuerdo que cuando tenía 16, 17 años, aún muchos de la iglesia se burlaban de mí porque vivía una vida en la cual no tenía contaminación, no vivía en relación al pecado. Y recuerdo que hace poco, no hará unos 15 años atrás, en un programa X, un pastor quiso dar testimonio, dijo, yo era ladrón, era así, fui esto, fui aquello. Entonces la periodista le dijo, si usted es eso, para mí sigue siendo eso. Y yo dije, wow, porque siempre nosotros estábamos pensando que si habría que tener algún tipo de experiencia para que alguien después cuando da el testimonio lo aplaudan. Entonces, yo siempre pensé que aquellas personas que salieron de algo eran elogiables y me parecen muy bien, y yo lo creo así, lo sigo pensando así, porque Dios le abrió un camino y lo sacó de la muerte. Amén. Pero yo puedo ser como algunos de ustedes, hijos de cristianos, que quizás no probaron nada de eso. Y hasta se sienten mal porque es como que creen que se sienten desafiados por el pecado para probar algo malo, para ver qué se siente. ¿No es cierto? Satanás tienta y pecamos de curiosidad y cometemos los peores pecados debido a la curiosidad. Y esa periodista que dijo, usted tendría que estar preso, usted no me puede predicar, dijo. Wow, dije yo. Y yo estaba orando por ese predicador porque la verdad es elogiable todo lo que había hecho Dios. Sin embargo, ella no lo creyó así y lo acusó mal. Entonces dije, Señor, ¿qué pasó acá? Y Dios me habló ese día. Yo escribí el Salmo 1 para ti. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que medita en la ley de Jehová todos los días. Será como árbol plantado junto a arroyo que nunca se secará y sus hojas siempre reverdecerán. Siempre hablamos de el show que produce Dios cuando saca a alguien del mundo y está muy bien. Y creemos que Dios hace nuevas todas las cosas. El día que tú aceptaste a Jesucristo y Él cambió tu vida, transformó, te hizo una nueva vida y lo viejo ya pasó. Pero tengo que hablar también de los hijos de cristianos, de aquellos que sus padres con esmero han cuidado sus caminos y han cuidado de que ellos caminen y mediten en la ley de Dios. Padres, ustedes cristianos, cuiden sus hijos, condúzcanlos en el camino perfecto. No permitan que ellos tengan que probar. Hay que darle a elegir, dice la ley de este mundo, del pecado.
que ellos prueben y elijan, sería lo que el diablo quiere que hagas. Tú puedes decir: Señor, gracias por el Salmo 1, porque es bienaventurado, es bendecido el hijo que nosotros como responsables cuidamos para que ellos se conduzcan en el camino correcto. Pero también Dios dice que aquellos que han vivido una vida desordenada y vinieron a Cristo, Dios hace nueva todas. Diga conmigo, todas las cosas. Obviamente nuestra memoria a veces dice: mirá dónde anduve. Yo he visto hermanos que se han convertido, que han estado en los peores delitos y dicen: me da vergüenza recordar de dónde me sacó. Y yo sé que es así. Pero Dios te ha hecho nuevo. No tienes que estar pensando en quién eras, sino en quién sos en sus manos. Termino y les cuento una anécdota. Había un hombre, hijo de una mujer prostituta que nombra la Biblia. Su nombre es Jefté. Esta mujer, que era prostituta, ramera, había tenido un hijo, que era con un hombre de Dios llamado Galad de Galilea. Ese Galad era de la tribu de los galaditas. Sin embargo, en un momento el pueblo de Israel tenía hijos legítimos con su mujer y todo, pero en un momento el pueblo de Israel tiene que pelear porque los amonitas y los moabitas querían pelearles, provocándoles y tomando sus tierras, porque ellos querían pasar por sus territorios y no le permitían pasar tampoco a Israel por los territorios de los amonitas y moabitas. Y dice que los hijos legítimos de Galad no quisieron hacer frente, porque aún siendo legítimos no tenían el valor de pelear contra los enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, ellos mismos recordaron que tenían otro hijo. Vamos a sacrificarlo, porque era el hijo de la ramera, de la prostituta. Sin embargo, que era hijo de la ramera, de la prostituta, tenía a Dios. Era ungido por Dios. Y lo fueron a ver y dijeron: mira, tenemos este conflicto con Israel y nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar a este enemigo. Entonces, él dijo: Señor, si tú me mandas, yo quiero que tú vayas conmigo. Y si tú vas conmigo y gano esta batalla, voy a sacrificar al primero que cante gloria a Dios, o el que cante alabanza, o el que cante victoria. Pactó eso este hombre. En la Biblia lo nombran como uno de los jueces de Israel. Y Jefté dice que Dios le dio el ok. Y él fue y peleó contra contra los enemigos de Israel, y los venció. Y no solamente los venció, sino que vino triunfante a la ciudad, y dice que ahí la primera persona que salió al encuentro a cantar victoria era su única hija virgen. Y él dice: Señor, a pesar de que he ganado esta batalla, hoy ha entrado en tristeza en mi corazón, porque mi única hija y virgen prometí entregártela a ti en sacrificio. Ella le dijo: Padre, deja que 2 meses pueda disfrutar de mi tiempo de doncella, y después haz lo que tú pactaste con Dios. Fue hecho así. Por eso este hombre de Dios, Jefté, siendo juez, fue justo. Él caminó, hizo justicia, pero también fue justo con Dios, y Dios fue justo con él. Muchas veces nosotros los cristianos nos vamos a ver presionados por nuestros pactos que hacemos con Dios. Muchas veces decimos: Señor, yo te prometo, y después, cuando no prometes, viene una demanda en nuestras vidas. Por eso Jesús
terminó con el sacrificio. Él murió en la cruz por tus pecados, por los míos. Por eso hoy no tienes que tú hacer un sacrificio para salvarte, solamente tienes que hacer dos cosas: entregar tu corazón, morir en el bautismo y resucitar para Cristo. Amén. Y el versículo que leímos, 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero también quiero demandar a aquellos que no quieren creer. Y para ello quiero leerles el versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Amén. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! No te quiero desalentar. Si tú crees en Jesús, vas a tener todas las bendiciones de Dios, todas las oportunidades de Dios, todas las misericordias de Dios. Pero cuando uno rehúsa creer en Dios, está expuesto a la ira de Dios. Yo no quiero decirles que Dios es malo, no. Y no estamos hablando de ira hoy, sino de una ira de aquel que rechaza a Dios. Dios derramará su ira a aquellos que le rechazan. Y yo quiero invitarte a que hoy puedas entender esta palabra. Porque así como Jefté pactó con Dios, él no pensó nunca que podría ser su propia hija la que tenía que entregar. Jesús es como la hija de Jefté, una mujer sin culpa, sin pecados. Pero Dios Padre representa a Jefté hoy. Él dijo: si esto sucede, voy a entregar a mi único hijo por ti. Dios entregó a su único hijo por ti. Hoy puedes decir: Señor, gracias. Gracias porque tú me perdonaste. Y si hay alguien que todavía no entregó su corazón a Dios, yo le voy a decir: no rehúse creer en Dios. No rehúse en decir no. Seguramente el diablo va a confundir tus pensamientos. Es que si yo tengo a Cristo tengo que dejar esto o aquello o lo otro. Pero es preferible que tú dejes eso, porque ese es el camino de la muerte. Mas Dios te da el camino de la vida y de la vida eterna. Amén. Yo te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a orar a Dios. Seguramente en esta mañana Dios te habló. Él te dijo, te indicó. Dios extendió su mano sobre ti. Dice la Biblia: su mano está sobre ti. Sus oídos atentos a tu oración. Tú puedes decirle: Señor, perdona mis pecados. Hoy estoy aquí porque quiero recibirte. Quiero que tú tomes mi vida. Yo te voy a invitar que ores conmigo ahí donde estás. Ores conmigo, y si quieres recibir a Jesús puedas hacer esta oración. Estás quizás aturdido, has tenido conflictos, no puedes salir de tus presiones o de las ataduras o de la esclavitud que hayas tenido. No importa, Dios te hace libre, solamente debes creer. Si tú le crees, Él te hará libre hoy. Lo ha hecho con todos o la mayoría de los que estamos aquí, lo ha hecho conmigo. Lo ha hecho con algunas personas que no se consideraron jamás dignos de nada. Pero Dios hoy te va a dar dignidad si tú le crees a Él. Si quieres recibir en tu corazón a Jesús, puedes orar conmigo en esta mañana. Sí. Si es posible, ora en voz alta, porque el diablo debe escuchar que tú aceptas a Jesús. Si es posible, créelo en tu corazón, porque aquel que cree en su corazón y lo confiesa, tiene la vida eterna, tiene la salvación. Ora conmigo así. Yo te voy a pedir que ore la iglesia, que oremos todos y le digamos así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús,
Créelo, créelo. En el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. En esta mañana, Dios, mira mi corazón. Te necesito, Dios. Algo poderoso va a pasar en mí, porque tu presencia hoy me va a hacer libre, libre de toda atadura. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, yo entrego mi corazón a ti, oh Padre. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Quiero ser una nueva persona. Quiero ser tu hijo. Señor, quiero consagrar mi vida a ti. Señor, me rindo a ti, oh Dios. Ahora me rindo a ti. A otro no, a ti, Señor. A Jesucristo me rindo. Al Espíritu de Dios. Dígaselo, yo lo creo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.